¿Lucho Navarrete los ayudó? Por favor, no me mates. Contreras está loco. Anda cazando a todos los que le su carrera, sus casos. En esa lista estás tú, Altagracia. Ahí está, ese es. No se le ve la cara, apenas el brazo y un poco de torso. Voy a pedir un orden de arresto contra León. Vidal quiere encerrarme para que no encuentre que mató a nuestro hijo. Ya pediste que lo metan preso. ¿Ahora quién le vas a llamar? Si León se acerca a mi casa o a mi familia, quiero que le vuelen la cabeza sin preguntar. Quiero ayudarte a que encuentres a quien mató a tu hijo. Aunque eso me lleva a Navarrete. Si tú aceptas mi ayuda, decides qué quieres hacer. Ese loco está suelto y tú eres su cómplice. ¿Altagracia sabe lo que piensas? Te cité porque ya no quiero esperar más a Noelia. Hablé varias veces con ella y es obvio que quiere esconderme algo sobre Sebastián Céspedes. Celina, ¿viniste a buscarme? Ese es mi hijo. Braulio mató a tu hija. No fueron ellos. La secuestraron. Lo van a pagar. Por favor, que no puede. Y la orientación y la colocación de los muebles es muy importante para lograr un ambiente de armonía. Altagracia, ¿por qué no te nos unes? Me encantaría, pero tengo 1000 pendientes. Como todos los que están aquí. Como eres nueva, no sabes que cada 15 días imparto un curso de superación personal. Me parece muy bien. Pero hoy tenemos una presentación y urge terminarla. No te preocupes, en unos 30 minutos los tienes. Pero deberías de quedarte. El Feng Shui te puede ayudar a que no dejes todo a última hora. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, mira, si colocas los muebles de tu recámara de una manera armoniosa, vas a poder lograr más equilibrio y ser un poquito más productiva. ¿Ya escucharon? Si muevo mis muebles hacia el norte y ustedes cambian su silla en dirección al sur, vamos a multiplicar las ganancias de esta empresa gracias a la magia del Feng Shui. ¿Tú crees que lo que yo hago no es importante? Los espero en media hora, ¿eh? No tarden. La próxima vez tocas antes de entrar. Yo no tengo por qué tocar en mi empresa. Te noto un poco alterada. No funcionó el Feng Shui. No te voy a permitir que me vuelvas a poner en ridículo enfrente de mis empleados. Bájale a tu tono. ¿Quién te crees que eres? Para llegar aquí y hacer lo que se te dé la gana. Ya corriste a varios accionistas. Me hablaron para quejarse. Esa fue una decisión de José Luis, no mía. Mi marido nunca ha tenido problemas con sus socios hasta que llegaste tú. Pero es que ellos lo estaban robando. Tú deberías de darme las gracias. Eso es una mentira. Todos son de familias muy respetables. Ninguno tiene un pasado oscuro como el tuyo. Si rascas lo suficiente, todos tenemos algo oscuro que esconder. Hasta tú, Eleonora. Yo jamás he hecho algo tan grave como para que me maten a una hija. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. ¿De qué conoces tú a mi hijo? Lo estuve investigando cuando te busqué. Eso es todo. Claro. ¿Y de qué hablaste con él? Sabe que tú y yo nos conocemos. Le hablaste de mi padre, del grupo terrorista. Cálmate, ventarrón. No le hablé de vos, ni de tu papá, ni tampoco de que te estaba buscando. ¿Y entonces por qué me estás apuntando con una arma? Porque es que así recibo yo a los que llegan sin anunciarse. Mejor nos tranquilizamos, ¿verdad? No tenías que venir a preguntar por tu hijo. Fíjate que yo no venía a preguntar por mi hijo.
Yo venía a solucionar contigo el asunto de Regina. Quiero que le marques y que venga ahora. ¿Entendiste bien? Ahora quiero deshacerme de ella ya. Así que márcale y terminemos con esto de una vez. ¿Te dejó algún mensaje Daniel? ¿Dijo a dónde iba? ¿Por? ¿Crees que está con mi tía? Confío en Daniel. Pero no en mi tía. Es eso, ¿verdad? Te da miedo que lo meta en sus broncas y lo lastimen. Si él se quiere poner en peligro por ella, no puedo hacer nada. Eunice, ¿cómo estás? Regina, querida, te quería dejar saber que hoy voy a cerrar el spa y se me van a quedar unos masajistas. Así es que pensé pues que era una excelente oportunidad para que vinieras a darte unos masajitos, a hacerte unos tratamientos. Nadie te va a molestar, ¿oíste? Me encantaría ir a tu spa, pero tengo muchísimo trabajo. Yo creo que no me va a dar tiempo. Regina, no toda la vida es trabajo, hombre. Decime que sí. Compré unas máquinas buenísimas de cavitación, de radiofrecuencia y te aseguro pues que me lo vas a agradecer. Vas a quedar divina. Mamá, tienes que ir a ese spa. Estás muy estresada, te va a caer muy bien relajarte. Dale, aprovecha. ¿Sabes qué? Te veo en un ratito. Bueno, te mando la dirección en un ratico. Nunca más vuelvas a mencionar a mi hija. Por favor, ya deje ese teatrito. Si todos sabemos que esa muchacha nunca te importó desde que nació. Lárgate de mi oficina. Cuando te escapaste, tu vida se hizo pública. Ahí nos enteramos de cómo la abandonaste. No la nombres más. Solo la utilizaste para achacársela al hombre al que le robaste su empresa, Lázaro Hernández. Te digo que te largues, Eleonora. ¿Así empezaste a escalar con los hombres? Como el pobre de Felipe Valenzuela, al que terminaste matando. Es la última oportunidad que te doy para que te largues de mi oficina. Quisiste quitarle el marido a tu hija. Estoy segura que la muerte de ese hombre te importó y te dolió más que la de ella, ¿verdad? Te metiste con lo que no debías. Yo creo que mejor nos vamos, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo esperando. Ay, ya, hombre. Ya, si todo es por algo importante, punto. ¿Qué tal si llaman a alguien a matarnos? Mira. ¿Qué? Me costó venir. Mi jefe me llenó de guarros que no me dejan en paz ni un minuto. ¿Y cómo por qué? El Contreras anda como loco buscándome. ¿Y cómo por qué Contreras sabe que fuiste tú el que lo chocó? Digo, nosotros eliminamos todas las pruebas. No piensa que fui yo. Piensa que fue Eduardo. Pero de algún otro modo quiere que yo lo lleve hasta él. ¿Y cómo va eso? Digo, si lo tienes controlado, ¿no? Ahorita sí. Pero ya trató de escaparse. Me lo mucho ver a sus papás en la televisión. Ah, no, bueno. Entonces el problema no es Contreras. El problema es Eduardo. Digo, porque si ya intentó escaparse una vez, tarde o temprano lo va a intentar otra vez. Y bueno, pues si es flaquito de piernas, pues te va a meter el pie. Lucho. Lucho, por favor. Lucho, sácame, por favor. Por favor, no aguanto. Ya no aguanto, Lucho. Estás llorando.
No va a servir de nada. Yo también lloré. Y ustedes se burlaron de mí. Tú no estás aquí. Tú estás muerta. Tú estás muerta. Por eso no te apures. Te queda muy poco tiempo para estar como nosotras. ¿O a poco crees que Lucho no te va a matar? Lucho no. Lucho a mí no. Lucho es mi amigo. ¿Y por qué te está apuntando? Lucho. No, Lucho no. Lucho. Grita más. Lucho. Te oye. Grita más. Grita más. Grita más. No. Grita más. No. No. En el laboratorio no encontraron una sola huella digital en la camioneta. Parece que les borraron con gasolina. Entonces no fue un accidente. ¿O sí? Y al chofer le dio tanto miedo a la cárcel que las borró él. Para mí fue intencional. Bueno, sí, pero no podemos hacer suposiciones. Tenemos que saber a quién vamos a acusar y por qué. Los videos que revisé de las cámaras de seguridad del C5 solo muestran las manos del chofer. Ni siquiera detalle. Sí quiero ayudar a León, pero de verdad no sé cómo. ¿Y no te ha buscado? No, lo conozco y no nos quiere involucrar en sus problemas. Pero me da mucho miedo que ande por ahí solo. ¿Crees que se arriesgue yendo al velorio de Ángel? ¿Qué querías? ¿Que siguiera con Sebastián a la fuerza? No, mija, pues si no lo amas y ni modo. Por eso era muy buenas tardes. Por eso era muy incómodo seguir viviendo con él. Pues sí, mija, pero por lo menos podrían ser amigos. La verdad es que él es muy buen muchacho. Prefiero no verlo por un tiempo, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué hubo, Daniel? Bien. ¿Vinieron a quedarse? Sí, pero solo por unos días. Nosotros podemos ayudar en la cocina o en lo que sea. Sí, claro, pero si mal no recuerdo, ya me contaron que una vez los arcoíris las encontraron aquí, ¿verdad? Sí, pero bueno, el tipo que nos encontró ya se murió. Y Eduardo Urresti sigue desaparecido. No ha hecho nada para ubicarnos. ¿Cree que nos reciba otra vez Regina? Pues sí, claro. Pero el problema es que yo llegué hace rato y ella no está. Y no me atiende el celular tampoco. Bienvenida. Creo que sí me hace muchísima falta relajarme. Qué bueno. Hola. Ay, mira, te presento. Ella es mi hija Isabela y en realidad fue ella la que me convenció de venir. Sí, la tuve que convencer porque a mi mamá le cuesta mucho trabajo relajarse, ¿verdad? Y ya se merece un buen descanso. No, magnífica idea, me encanta. Ustedes, señores, pueden esperar afuera. Estamos solas aquí, no hay necesidad. Está bien, gracias. Por eso empezamos. Pasen. Les tengo preparados unos tratamientos maravillosos para ustedes. Los van a disfrutar mucho. Alfonso, querido, no me vas a creer. Vino Regina al spa y nos trajo un regalito. Vino con su hija Isabela. Perfecto, te aviso cuando acabe. Bye. Adelante. Gracias. Perdón, ¿él nos va a atender? ¿Él es masajista? ¿Sí tienes algún inconveniente que sea hombre? Mamá. Bueno, solo pregunté. Dejaron los celulares afuera, ¿verdad? Sí, pero te voy a confesar que me cuesta mucho trabajo estar incomunicada. Ma, ya. Relax, desconéctate del mundo. Bueno, pónganse cómodos. Sí, gracias. A ver, ven, vamos a empezar contigo. Gracias. A ver, te voy a ayudar. Sí. Se la dejo ahí. Ay, gracias. Eso es.
Ay, oye, la música está un poquito fuerte. Ay, Isabela, relájate. Es un segundo, mi amor. A ver. ¿A mí me van a hacer lo mismo que a ella? Bueno, contigo vamos a empezar con un masajito, ¿te parece? Claro. Un poquito de música, ayúdame ahí. Ay, no, sabes que sí, tiene toda la razón. Esto está muy fuerte. Ay, no, flojas. Está bonita la música, van a ver. Déjame, te voy a poner esto en tus ojitos. Eso. A ver, relájate. Eso es, relajada. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tienes que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.